Les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Y ya lo leyó Lucas con voz de predicador. Y ahora, bueno, un predicador dice que es mucho más importante escuchar lo que quiere decir la misma palabra que uno mismo, así que es importante, siento yo, volver a leer este pasaje súper conocido, pero trae muchas riquezas para nuestro corazón. Sus Biblias pueden tener el título de la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Este no es un título que estaba inicialmente en las Escrituras, sino que fue puesto después en las ediciones posteriores. Por lo tanto, el hijo pródigo, como que, no sé, vamos a ir viendo algunas cositas a medida que avance el mensaje. Dice así: y también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas te son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Querido Señor, Padre, te pido tu dirección en esto. Te pido, mi Señor, que puedan haber oídos y corazones sensibles, Señor, sabiendo, Padre, que solamente tú puedes tocar lo profundo del corazón del hombre. Señor, solamente tu Espíritu puede llegar ahí. No es por palabras humanas, no es por teología humana, Señor, es por tu Espíritu, Señor. Y te ruego, mi Dios, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a entender tu gran amor por nosotros, y en base a eso servirte con regocijo y con amor hacia ti, Señor. Guíanos, Padre, para entender esto. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús, mi Salvador, nombre por sobre todo nombre. Amén. Bueno, ¿en qué se relaciona este pasaje que hemos leído, esta parábola, con el proyecto que esta iglesia tiene? Y voy a citar de su mismo proyecto. Dice así: Jesucristo, en su misión terrenal, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Su vida fue un ejemplo perfecto de amor, fe y servicio, y como seguidores suyos estamos llamados a continuar esta misión.
Al cultivar estos pilares, nuestra iglesia se convertirá en una comunidad que no solo refleja a Cristo, sino que también ilumina con su luz en medio de la oscuridad. Riquelme, Cristian. Bueno, esta es una de las bases de su proyecto. Y esta parábola refleja muy bien el corazón de todo esto. Ahora, hay un detalle maravilloso en las Escrituras, que esta parábola solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas y no en los otros tres. ¿Por qué pasará eso? Bueno, la verdad es que los 4 evangelios algunos teólogos le dicen que es como un diamante, que si uno gira las caras, es el mismo diamante, pero va viendo diferentes dimensiones. Por eso, el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que se dirige a un público judío, hace mucho hincapié en el reino de los cielos y cómo este reino de los cielos vino a establecerse acá en la tierra por medio de la persona de Jesús y así cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Por otra parte, tenemos a Marcos, que se dirigía a un público principalmente romano. Y por esa razón, él hace mucho énfasis en los milagros y en los portentos de Jesús. Y las personas en el Evangelio de Marcos, si lo leemos, dicen, ¿y quién es este que el viento y el mar obedecen? Por eso Marcos se dirige y enfoca su Evangelio más que nada en los hechos milagrosos de Jesús. Por otro lado, Juan, que es una obra muy rica literaria, se enfoca mucho más en los discursos de Jesús más que en sus obras. Por eso vemos el capítulo del 13 al 17, donde hay tremendos pasajes donde Jesús habla y ora, porque Juan hace énfasis en los dichos de Jesús. Ahora, el Evangelio de Lucas, que es el que estamos estudiando hoy, tenemos que considerar que el que lo escribió fue un médico griego, ¿cierto? Y él hace mucho énfasis en este Evangelio que es universal, o sea, para todos. Por eso, en la genealogía que incluye Lucas en su registro, la genealogía empieza desde Adán, o sea, termina en Adán, pero va desde Adán hasta Jesús. En cambio, la genealogía de Mateo, por otro lado, empieza desde Abraham, porque iba dirigido a un público judío. En cambio, Lucas, como sabía que el Evangelio es para todos, fue el iniciador de nuestra raza, que es nuestro padre, Adán, y su mujer, Eva. Por eso, Lucas hace tanto énfasis en que el Evangelio es para todos. Y no solo para todos, sino que Lucas hace mucho énfasis en ir tras el perdido. Él se enfoca mucho en que Jesús acercaba a los publicanos, a los desvalidos, a los pobres, a los niños. Incluso muchos llaman al Evangelio de Lucas como el Evangelio de la mujer, porque hace mucho énfasis en el ministerio de las mujeres. Imagínense, en un tiempo donde el testimonio de las mujeres no era muy reconocido, a Lucas no le interesa eso porque no se rige por los valores de este mundo, sino por los valores del Señor, e incluye a las mujeres en muchos pasajes. Habla de María Magdalena, de María, de Juana, que eran las principales discípulas de nuestro Señor Jesús. Habla que cuando el Señor se levantó entre los muertos, ¿a quién se le apareció? A las mujeres. ¡Qué maravilla!, ¿cierto? Entonces, cuando nos vengan a decir que la Biblia es machista, vamos a Lucas y mostrémosles que no es así. Que Jesús se encargó de poner en un lugar de honra a las mujeres, a ustedes, hermanas. ¿Amén? Entonces, Lucas se enfoca mucho en este evangelio, a aquellas personas que nadie alcanzaba. Y esto es maravilloso. Lucas lo dice, que Jesús mismo dijo que Jesús vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Ahora, esta parábola de Lucas capítulo 15 ocurre en un momento específico del ministerio de Jesús. Lucas está dividido en 4 partes. La primera parte es la infancia de Jesús, ¿cierto? Cuando se escapa y está en el templo con los fariseos y los religiosos y enseñándoles. Después empieza su ministerio público, pero en el norte de Israel, ¿cierto? Termina eso y desde el capítulo 9, del capítulo 19, 20, por ahí, viene este camino que es desde el norte de Israel, desde Galilea hasta Jerusalén, para terminar en la pasión, en la crucifixión. Es en este camino, desde el norte de Israel hasta Jerusalén, que esta parábola tiene lugar. Porque en ese momento el ministerio de Jesús estaba siendo muy famoso. Todos llegaban. Dicen que los publicanos y los pecadores tenían por costumbre ir a las sinagogas y escucharlo a él. Entonces, teniendo esto presente, tenemos que tener en mente también que el capítulo 15 incluye 3 parábolas, ¿cierto? La primera parábola es de la oveja perdida. La segunda parábola es la moneda perdida. Y por último, tenemos al hijo perdido, pero yo diría que hay 2 hijos perdidos, ¿cierto? Entonces, estas 3 parábolas hacen alusión a lo mismo. Algo o alguien se había perdido y alguien o algo lo va a rescatar. Esto nos muestra lo que hablábamos hoy día en la mañana, que es Dios mismo quien nos va a buscar a nosotros, no a nosotros mismos, ¿cierto? Ahora,
Con relación a esto, estas tres parábolas, como dije, tienen el mismo hilo conductor, pero la última parábola que nosotros estamos estudiando hoy agrega algo, que es la envidia del hijo mayor, que no está en la primera ni en la segunda, agrega esta envidia. Ahora, vemos este tema, la envidia del hijo mayor, el hijo menor que lo malgastó todo, y el hijo mayor que había servido a su padre, ¿cierto?, con esmero, obedeciéndole en todo, pero finalmente estaba lleno de envidia, o sea, tenía un servicio basado en sí mismo y no en el amor al Padre. Entonces, tenemos que reconocer que como creyente, el servicio que nosotros hacemos a nuestro Señor debe estar fundamentado en el amor del Padre. Si no es así, seremos como los hijos mayores, sirviendo por compromiso, sirviendo para nosotros mismos y no para el Señor. Ahora, una pregunta con relación a esto. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de nuestro servicio? Continuando con el tema de la semana pasada. La semana pasada el pastor fue claro, sirvan, ¿cierto? Sin tapujo, hay que servir. Ahora, ¿cuál es la motivación detrás de este servicio? Y a través de la parábola de los hijos perdidos vamos a ver al hijo menor, que representa a todos los perdidos de la sociedad, al hijo mayor con su servicio al padre, y vamos a ver también la reacción del padre. Vamos a analizar estos tres personajes. Ahora bien, con relación a esta parábola del hijo pródigo, es sumamente conocida popularmente, ¿cierto? Todos saben que el hijo pródigo es aquel que se fue de un lugar, malgastó sus bienes y volvió. Tanto acá en la iglesia como en la cultura popular se sabe que el hijo pródigo es esa persona. Ahora, lo que tenemos que tener en mente nosotros es que no nos podemos quedar con una definición tan vaga, sino que lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia se explica por sí sola. Entonces, si nosotros vemos esta parábola a la luz de todas las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el hijo pródigo no es solamente aquel que dejó de congregarse y hoy día volvió. No es solamente esa persona, sino que el hijo pródigo simboliza una cosa más profunda. Y vamos a tratar de descubrirla. Volvamos a leer el versículo 11 al 13. Dice así: también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y el padre le repartió. Versículo 13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 2 características principales de la imagen del hijo pródigo. Primero que todo, este hijo menor, el hijo menor, menospreció el amor de su padre. En otras palabras, le dijo: Padre, muérete y dame lo que me corresponde. O sea, no lo quería ver. Eso es lo primero. Este hijo menor menospreció el amor y el cuidado y la bondad de su padre. Lo segundo es que este hijo pródigo no solo menospreció su amor, sino que malgastó todos sus bienes. Despreció el amor del padre y malgastó los bienes. Podríamos preguntarnos quién encaja en esta descripción. Y podríamos ser como los fariseos y decir: los que están afuera, ellos son los que menosprecian a Dios. Ellos son los que malgastan los bienes. Podría ser, y ciertamente la persona que está sin Cristo está perdida. Pero hay algo que tenemos que tener en mente, y es que la Escritura dice que todos nosotros somos pecadores. Romanos 3, lo leímos hoy día también, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. En otras palabras, mis hermanos, en algún momento de nuestra vida todos hemos sido ese hijo menor. Hemos menospreciado el amor del Padre, hemos malgastado su bondad, hemos despilfarrado sus bienes. Todos en algún momento hemos sido como ese hijo menor. Quizás ninguno de nosotros alcanzó, no sé, a asesinar o a robar, pero todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Todos nosotros, no hay ninguno aquí que sea más santo que el otro. Todos venimos de la misma herencia, de la herencia de Adán. Por tanto, todos fuimos en algún momento pecadores como este hijo pródigo que malgastó sus bienes para su propio deleite.
Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, igual lo leímos hoy, capítulo 2, versículos del 1 al 3, Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, el apóstol Pablo diciendo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto, por un lado, nos desanima, pero por otro lado es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque si somos salvos es por gracia, ¿cierto? Si estamos de pie hoy, si servimos en algún ministerio, si cantamos en la alabanza, no es porque seamos especiales, mis hermanos, es por gracia del Señor. Por eso estamos de pie hoy. Si yo hoy día persevero en Cristo, no es porque sea más santo, más especial que el que está afuera, para nada. Solamente por gracia del Señor es que estamos de pie. Y porque fuimos salvos por gracia, es que también tenemos que mostrarle a los demás esta maravillosa gracia. Recibirlos, como en algún momento me recibieron a mí. Yo llegué lleno de pecado, mis hermanos. Y vi aquí un abrazo, mi hermanito Lautaro, mi hermano Jonathan, me recibieron. ¡Qué maravilloso! Y espero que eso se siga dando entre nosotros, ¿cierto? Ahora, ya sabemos entonces que nosotros en algún momento fuimos como el hijo menor, todos. Aquí no hay ninguno que se libre, todos hemos sido. Y quizás hay alguno aquí que todavía no ha conocido al Señor y estás con el cariño que corresponde. Te digo, estás muerto, puedes estar vivo, pero estás muerto sin Cristo. Lo necesitas a Él. Y Él te va a dar vida, no te va a dejar en condenación. Ahora, nuevamente, recalcar que la figura del hijo pródigo no es aquel que dejó de congregarse y justo hoy día vino para que no se sientan aludidos. No, la figura del hijo pródigo muestra la condición del humano, de todos nosotros, de dónde venimos. Nuestro hermanito Adán, ¿cierto? Allá en el Edén. Cómo desobedeció al Señor, teniendo todo, la presencia misma de Dios ahí en el huerto, y prefirió seguir sus caminos. Y por consiguiente tenemos su herencia, esta herencia pecaminosa, ¿cierto? Cuando lleguemos al cielo le vamos a dar gracias a Adán, ¿cierto? Muchas. Bueno, este hijo pródigo representa muy bien qué pasa con las personas que están fuera de Cristo. Volvamos al pasaje, versículo 14 del capítulo 15 de Lucas. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, este tema de alejarse de Dios, de darle la espalda al Señor, es un tema recurrente en todas las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Ruth dice que la familia de Noemí vivía en Judá y cuando empezó a faltarle se fueron a Moab. O sea, dejaron la tierra prometida y se fueron a una tierra de ídolos. Se alejaron del Señor. Esto también ocurrió cuando Lot se separó de Abraham, no sé si se acuerdan, ahí en Génesis, que tenían que separarse y Lot vio que la tierra de Sodoma y Gomorra era bien atractiva a los ojos y se fue para allá en vez de haber escogido algo que honrara al Señor. Y también ocurrió una historia muy conocida con Jonás, ¿cierto? ¿A dónde tenía que ir? A Nínive, y se fue a Tarsis. O sea, este tema de alejarse de Dios, de darle la espalda a nuestro Señor, es algo común en las Escrituras. Nos muestra también que de ahí venimos todos. Ahora, hay una advertencia que le hace el profeta Jeremías al pueblo que me llama mucho la atención. Si gustan, lo buscan conmigo. Está en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Si conocemos el contexto bíblico de Jeremías, sabemos que el pueblo supuestamente había sido llamado para hacer luz a las naciones vecinas, y al igual que Jonás, al igual que Noemí, al igual que nosotros, le dieron la espalda a Dios y olvidaron este llamado y llevaban mucho tiempo siendo infieles al Señor, desobedeciendo sus mandamientos, haciendo lo que querían. Y es ahí cuando se levanta el profeta Jeremías y le habla al pueblo. Versículo 1 del capítulo 2 dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo,
anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. El Señor le habla al pueblo, le dice, me acuerdo cuando tú me eras fiel, me acuerdo cuando caminabas conmigo y me obedecías. Una imagen súper cercana, súper paternal, le dice al pueblo, me acuerdo, tú pueblo infiel, yo me acuerdo que tú me seguías. Y el reproche sigue, miren, versículo 5, dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es como que el Señor les dice, ¿qué mal les hice para que me dejaran de buscar? No sé si les ha pasado que, no sé, de repente hablaban con una persona y de la nada les deja de hablar. Algo así pasaba con el Señor y su pueblo, le daban la espalda. Y Dios les dice, ¿qué les hice para que no me buscaran? Y esto se resume en el versículo 13, dice, porque dos males, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estas cisternas rotas representan claramente los placeres de este mundo en los cuales el hijo menor se enredó. Cisternas rotas que no retienen el agua. Así pasa cuando alguien se aleja de Dios, así pasa cuando alguien decide elegir sus pecados y darle la espalda a Dios. En un inicio todo es bueno, hay música, hay baile, hay malgasto de bienes y todo lo demás, pero al igual como el hijo pródigo, eso se acaba en algún momento. Cuando se acaba la música, cuando se van los amigos, cuando se acaba el dinero, es donde nos muestra realmente quiénes somos, cómo es nuestro corazón, que estamos rotos por dentro. Pero esto es una bendita maldición, por decirlo de alguna manera. El hecho de que estemos rotos, que Dios nos haya creado con un corazón insaciable, fue para que dejemos de buscar saciarnos en el mundo, en los placeres, sino saciarnos en nuestro Señor. Y el hijo pródigo entendió esto. Cuando ya se acabó la música, se acabó todo, entró en sí y dijo, necesito volver a mi Padre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios nos deja muchas veces hacer nuestra voluntad, hacer lo que queramos y de repente, ¿qué hice? Y como Noemí le dijo a Ruth, la mano de Jehová ha salido contra mí. Somos súper buenos para echarle la culpa a Dios y no reconocer nuestros pecados. Si seguimos en el relato, vamos a ver lo maravilloso que pasó acá. Hubo un arrepentimiento por parte del hijo menor. Versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El arrepentimiento es algo muy clave en este capítulo 15. El versículo 7, cuando habla de la moneda que fue encontrada, Jesús dice, y os digo que así habrá más gozo del cielo por un pecador que se arrepiente. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y esto fue lo que pasó con el joven. Se arrepintió, volvió en sí, se dio cuenta que necesitaba un Salvador. Y recordemos que esto es Dios mismo, obrando en su corazón por medio del Espíritu Santo, mostrándole que necesitaba arrepentimiento. Este arrepentimiento lo vemos muy claro a lo largo de todo el Evangelio, pero también vemos que vemos también que esto se repite en diferentes personajes. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, Jesús llama a uno de sus discípulos, ¿cierto? Este discípulo es Leví o Mateo. Y Mateo, en respuesta a este llamamiento, hace una cena, ¿cierto? Para Jesús y sus discípulos. ¿Qué pasa ahí con los religiosos? Oye, ¿por qué come con los pecadores? ¿Y qué le dice Jesús? Que el médico no ha venido a llamar a los sanos, sino a sanar a los enfermos. De la misma forma, ha venido a llamar a pecadores para arrepentimiento. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús en Lucas capítulo 19, él lo vio en el árbol, ¿cierto? Era chiquitito, y también, al igual que Mateo, lo invitó a una cena, comieron,
Y ahí Zaqueo hace algo maravilloso. Él dice, si yo he robado, voy a volver, voy a retribuir, incluso 4 veces en lo que lo hice. Esto es una señal clave de arrepentimiento en Zaqueo, porque se encontró con el Salvador de su vida. Y es ahí donde Jesús dice que Él ha venido a rescatar lo que se había perdido, haciendo alusión a Zaqueo y por consiguiente a nosotros que estábamos perdidos. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención con relación al arrepentimiento de este hijo menor es que de alguna otra manera él conocía a su padre. Él sabía que su padre, si él volvía donde su padre, el padre lo iba a recibir. Él lo dijo, quizás me haga como uno de los jornaleros. Él conocía que su padre, él sabía que había hecho las peores maldades, pero aún así sabía que su padre quizás tenía un poquito de misericordia. Y por eso volvió. Si él no hubiese tenido esta noción de que su padre le iba a recibir, se iba a quedar ahí entre los cerdos. Pero como conocía a su papá, sabía que su papá era bondadoso, se levantó, señal de arrepentimiento, y fue a su padre. Ahora esto es súper clave, mis hermanos. Lo que dice el profeta Jeremías también en el capítulo 9, versículos 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, mis hermanos, el conocimiento que tengamos de Dios va a dictaminar toda nuestra vida. Si yo creo, fuera de la Escritura, si yo creo que Dios es un Dios enojón, gruñón, que está ahí con su ceño fruncido, y cada vez que yo voy a Él, está ahí con su dedo para apuntarme mis pecados, yo me voy a alejar de Dios, porque voy a tener una imagen errónea de Él. De igual manera, si yo creo que Dios es un Dios bonito, que juega con el pecado, que no le importa si peco o no, voy a seguir el libertinaje. Por eso Jeremías dice, el que se quiera alabar, se alabe en esto, en conocer a Dios, en tener un conocimiento correcto de quién es Dios. ¿Dónde se puede encontrar ese conocimiento? En la Escritura. Miren lo que dice el Salmo 143, versículos 10 al 12. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia mi alma sacarás de angustia. Por tu misericordia disolverás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo, tú eres mi Dios. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo yo voy a decir que Él es mi Dios si yo no le conozco? ¿Cómo yo voy a decir que yo soy su siervo si yo no le sirvo? ¿Cómo voy a decir que amo a mi Dios si no leo la Biblia, si no me arrodillo durante la semana, mis hermanos? No se trata de ser religioso y fariseo, no, simplemente de un corazón dispuesto de conocer a Dios, de buscarle, de entenderle, de amarle. Ahora, hay algo maravilloso con relación a esto, que en la Biblia yo veo que tengo un Padre bondadoso, que cada vez que yo meto mis pies en el lago del pecado, veo un Padre que levanta mi cabeza. Es en la Biblia donde veo un Dios tierno, que cada vez que este orgullo quiere salir a relucir, me disciplina con su vara de ternura. Es en la palabra donde yo sé que soy amado. Mis hermanos, en Cristo somos amados. Ahí donde estamos sentados, somos perfectamente amados en Cristo. No necesito esforzarme, no necesito servir más o servir menos. No necesito predicar. Ahí donde estoy, soy amado por Dios. Y ese amor, si yo veo ese amor y digo, Dios me ama, sigo tal cual, no entiendo el amor del Señor. Si yo sé que soy amado, por consiguiente yo le voy a servir. Por consiguiente yo le voy a buscar y le voy a amar más, porque sé que Dios me ama aquí. Eso es algo que de repente los evangélicos caemos. Tratamos de servir más, y está bien el servicio, no lo malinterpretemos, pero tratamos de estar en todos los servicios, sábado, domingo, lunes a viernes, y nos malgastamos, nos desgastamos para tratar de que Dios nos ame un poco, pero no es esa la verdad. Yo soy amado en Cristo, soy amado, completamente amado por Él. Por eso le sirvo.
Gloria al Señor, ¿cierto? Ahora bien, el relato continúa con este hijo menor. Si leemos los versículos 22 y 24, vemos la consecuencia de este arrepentimiento. 22 y 24. ¿Cuál es la consecuencia? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidles, poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Preguntémonos, ¿no hizo eso el Señor con nosotros cuando llegamos a Él con nuestros pecados? ¿No nos sacó nuestra vieja naturaleza llena de pecado y nos vistió con su rectitud y su justicia? ¿No estamos revestidos en Él, en el nuevo hombre? ¿Acaso no nos puso un anillo en el dedo de tal manera que ya no tenemos que vivir como esclavos desgraciados, sino que vivimos como hijos del Padre, coherederos con Cristo? ¿Acaso el Padre no preparó un mejor becerro, el sacrificio perfecto, el Cordero que vino a sacar el pecado del mundo en favor de nosotros, nuestro Señor Jesús? ¿Acaso el Señor no hizo todo eso por nosotros cuando nos arrepentimos? Nos da gozo eso. Podemos vivir en su libertad por todo lo que ha hecho el Padre por nosotros. Ahora, si el pasaje terminara aquí, sería espectacular. O sea, un mensaje que se puede predicar todos los domingos. Pero Lucas añade algo, un problema que había detrás de esta parábola. La parábola continúa, ¿cierto? No queda ahí. El versículo 25 en adelante dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Dejémoslo hasta ahí. Se enojó y no quería entrar. O sea, se taimó. O como decimos en el sur, le dio su leso. Se escucha harto ahí. Bueno, se enojó, se taimó, no quería nada con el padre. Vemos entonces que esta celebración que preparó el padre para el hijo menor sacó a relucir algo que había en el corazón del hijo mayor: la envidia y el servicio egoísta que él hacía. Ahora tenemos que tener presente en algo que el versículo 1 y el versículo 2 nos muestra para quién iba dirigida específicamente esta parábola. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces les refirió esta parábola. Este entonces es clave, porque nos muestra que la parábola no iba tan dirigida para los perdidos, para los publicanos, sino que aparentemente iba dirigida para los fariseos y los religiosos. A través del hijo mayor, el Señor Jesús les quería mostrar algo, eso que había dentro de su corazón. Ahora, ¿qué característica tenían estos religiosos? ¿En qué se caracterizaban? Por ejemplo, podríamos ir y buscar cierta información específica de los fariseos, los herodianos, los escribas y todo ello. Pero, ¿qué dice la misma palabra sobre los escribas, sobre los fariseos, sobre estos religiosos? Lo primero es que estas personas, lo vemos en el Evangelio de Lucas, constantemente murmuraban en contra de Jesús. Eso era lo primero. Lo segundo es que su problema principal no era el celo que tenían por la ley de Moisés, sino que el problema principal que tenían era que tenían un celo por la tradición, por estas interpretaciones externas que le daban a la ley. En un inicio estas interpretaciones eran buenas, lo dijo el hermano Miguel en una clase de escuela dominical, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Él dijo que la ley dejaba algunos vacíos legales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se volaba el hacha, ¿cierto? Entonces uno tenía que interpretar de manera correcta para que no hubieran castigos más allá de lo severo. Y en el fondo estas interpretaciones de la ley eran para el beneficio del pueblo. En un inicio súper bien.
¿Qué pasó con estos religiosos, con estos intérpretes de la ley que llevaron estas interpretaciones a un extremo? A tal extremo que usaban estas mismas interpretaciones para justificarse, para guardar el pecado que había dentro de su corazón y así mantener una apariencia de piedad. Ellos eran intachables, ¿cierto? Oraban elocuentemente, ofrendaban, intachables a los ojos de los hombres, pero hay algo que dice la palabra a lo largo de toda la Escritura, que los hombres ven lo exterior, pero el Señor ve el corazón, ¿cierto? Por eso Jesús ahí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando habla de la ley, en el versículo 21, habla en el Sermón del Monte y nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Es como que Jesús estaba yendo en contra de la ley, para nada. Porque anteriormente dice que Él vino a cumplir la ley y no a abolirla, sino que Él estaba en contra de estas interpretaciones. Por eso dice: oísteis que fue dicho. Esa fue la tradición. Ellos decían: no, yo no he matado a nadie, mis manos están limpias. Pero Jesús va al corazón y les dice: claro, ustedes no han matado a nadie, pero su corazón está lleno de víboras. Murmuran en contra de los demás, hablan pestes de los demás, pero dicen: estamos limpios, no hemos matado a nadie. Y Jesús toma esto de la murmuración, de decirle necio, de menospreciar a los hermanos a la misma altura que cometer un asesinato. Lo mismo pasa con el adulterio. Ellos decían: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero en su corazón adulteraban, codiciaban, y Jesús miraba esas cosas. Entonces a estas personas obviamente no les iba a gustar que Jesús les venga a decir eso, porque estaba sacando a relucir lo que había en su corazón, tal como pasó con el hijo mayor. Ahora, esto era lo que caracterizaba a los hijos mayores. Estaban buscando constantemente estos vacíos legales para justificar sus pecados. Por ejemplo, en el sábado, ellos decían que si había una pertenencia cerca de ellos, ellos podían salir de su vivienda, pero en teoría, como había un vacío legal, ellos podían moverse alrededor de su cepillo de dientes, por ejemplo, y estaban súper lejos de su casa, pero como había una pertenencia de ellos, podían hacer lo que querían el sábado. ¿Ven esta incongruencia en estos religiosos? ¿Cómo usaban la ley para lo que querían? Y esto era lo que no le gustaba al Señor Jesús. Ahora, mis hermanos, esto es lo que se nos reclaman mucho a nosotros como pueblo evangélico. No digo acá, digo en general. Se nos reclama mucho, mis hermanos, que lo que predicamos acá no se viva afuera. Que acá hablamos de bondades maravillosas, de la gracia redentora, de muchos otros términos súper bonitos, súper agraciados, pero cuando salimos de la puerta somos otros. Eso es lo que se nos reclama más a nosotros, que guardamos nuestra apariencia bonita el domingo, pero de lunes a sábado no nos pasa eso, no pasa eso en el pueblo evangélico. Y esto era lo que ocultaba este hijo mayor. Lo maravilloso de esto, mis hermanos, no es que nosotros tengamos que ser intachables afuera, si nosotros podemos cometer errores. Eso igual es otro error que comete el mundo hacia nosotros. Piensa que porque nosotros somos evangélicos tenemos que tener una vida intachable. Y cuando cometemos un error, el cristiano, ¿cierto? Me pasó una vez en mi trabajo, cometí un error y de verdad que no sabía dónde meter mi cabeza. Después llegué con mi esposa y me citó un versículo tan hermoso en Romanos 6, o 5, no me acuerdo, que dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo fui y pedí perdón. Me trataron de loco, incluso le bajaron el perfil, que, pero si eso no fue nada. Pero para mí, como hijo de Dios, sí me afectaba. Y pude dar testimonio a través de mis errores. No es que yo sea un ejemplo de santidad, porque no lo soy. Y ninguno de los que estamos acá no somos intachables, mis hermanos. Necesitamos constantemente de la gracia del Señor. Ahora, si analizamos la figura de este hijo mayor, nos damos cuenta de qué había dentro de su corazón. Versículos 29 y 30. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Este hijo mayor descansaba en su servicio. Le dijo al padre: no te he desobedecido jamás. En otras palabras, podríamos decir: yo sirvo en la iglesia, no desobedezco nunca al Padre. Pero cuando llega esta otra persona, hay gozo. Pero cuando yo hago esto, nadie me reconoce. Señor, si yo te sirvo con tanta solicitud, ¿por qué entonces tengo esta enfermedad? Si yo diezmo, soy fiel en mis finanzas, ¿por qué vino la muerte de un familiar? Si yo soy obediente a ti, Dios. Señor, si yo leo la Biblia y oro todos los días, ¿por qué no me reconocen públicamente como al otro hermano? Ahora, mis hermanos, todos podemos ponernos en los pies, en el calzado de este hijo mayor. En todos nosotros nace ese orgullo que aflora. No nos podemos engañar. Todos nosotros nos cuestionamos muchas veces ciertas cosas de Dios. En lo personal, yo tengo una enfermedad que no he sido sanado y muchas veces digo: Señor, ¿por qué no me sanas? Y cuestiono al Señor. Pero no me doy cuenta que ese es el pensamiento de un ateo, que busca que por el servicio que le doy a Dios tengo que ser retribuido tal como el hijo mayor. Y no es así, mis hermanos. Como dijo el pastor la semana pasada, el servicio no es para buscar privilegios, no es para buscar posiciones, es por amor y en respuesta al amor del Señor. Mis hermanos, cuando caemos en esto, porque todos hemos caído en esto del hijo mayor, necesitamos hacer lo que hizo el hijo menor: correr a los brazos del Padre, confesar nuestra maldad, nuestro orgullo y ver cómo el Dios de la creación nos levanta. Esta historia es bastante extraña, la verdad, porque deja un final abierto. Es como esas películas malas que terminan con un final como, ¿por qué terminó así? ¿Cierto? No sé si las ha pasado. Versículo del 28 en adelante, del 29, dice... Mentira, del 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumado tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. 31. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Vemos la paciencia del Padre hacia los dos hermanos? Con el hijo menor sale corriendo y lo abraza. Con el hijo mayor, a pesar del desaire que le hizo, salió de la fiesta y le fue a rogar. ¿No nos muestra eso el corazón de nuestro Señor, que nos entiende en todo momento? Cuando nos descarriamos en el pecado, Él va por nosotros. Cuando el pecado y el orgullo sale a relucir, Él nos va a buscar y habla con nosotros. ¿No es ese un Padre cercano? ¿Dónde más vamos a encontrar un amor tan grande sino acá, en nuestro Señor? Y ese amor lo debemos reflejar entre nosotros. Ahora, como dije, esta historia termina abruptamente. Lo ideal hubiese sido que el hijo mayor entre a la fiesta, ¿cierto? Pero lo deja abierto, por alguna razón. Pero esto es algo muy típico de la literatura de los evangelios: dejar finales inconclusos. ¿Para qué? Para motivar al lector, para motivar a la audiencia en tomar una posición. Deja el final abierto para decirnos a todos nosotros: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como el hijo menor que despilfarró sus bienes en lo que quiso? ¿Vamos a ser como el hijo mayor llenos de orgullo y no vamos a entrar a la casa? ¿O vamos a recibir el amor del Padre? Esto nos llama el Evangelio de Lucas. Y para cerrar, me gustaría que fuéramos al último pasaje, lo prometo, el último pasaje. Salmos capítulo 73. Este es un salmo que en mi juventud me ayudó mucho. Recurría bastante a él. Salmo 73 no fue escrito por David, fue escrito por Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era un músico. Dice que David, cuando instaló la alabanza, habían 3 músicos que eran principales por encima de los otros: Amán, Asaf y otro más, no me acuerdo su nombre.
pero habían tres. Y dentro de los tres, Asaf, se dice ahí en Primera de Samuel, en Primera de Crónicas y Primera de Reyes, se dice que Asaf, cuando alababa al Señor, profetizaba. O sea, era el top de los top, así de los músicos, un bastián, ¿cierto? El más creo. A todo esto, mis hermanos, oremos por los chicos. Bastián, ¿cuánto ha crecido? Yo cuando venía del verano siempre tocaba el mismo ritmo y ahora es un deleite escucharte, hermano, de verdad, de verdad. Que gloria al Señor por su disposición, que nunca se descarríe, que siga en los caminos. Es un ejemplo para los más jóvenes. El Señor te bendiga, hermano, de verdad. Bueno, un Bastián, un Asaf, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque esta persona era como de la elite de la música. Uno pensaría que estas personas eran intachables, que no luchaban con sus pecados, que tenían la vida resuelta. Pero no, este salmo nos muestra que no es así. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y aquí Asaf empieza a abrir su corazón. ¿Qué era lo que había dentro de él? Miren, el más top de los músicos dice esto: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia, miren el músico, el top de los músicos, tuvo envidia. ¡Wow! ¿Cierto? Sigue, porque miren, esto era lo que le causaba envidia a Asaf. Veía a los que no eran cristianos y decía lo siguiente: porque ellos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, Asaf ve a estos que no eran parte de la promesa del Señor y dice: estos no pasan problemas. Logran con creces. Si quieren el mejor auto, lo tienen. Si quieren lo que quieren, lo tienen. Me pasaba mucho en la universidad. Al ser cristiano, yo me convertí en la universidad y entendí que había cosas que tenía que dejar. Y no hacía trampa en las pruebas, que era algo muy típico. Y me iba mal, así no hacía trampa. Y veía a todas estas personas pasándose los torpedos. Y de verdad que me desanimaba porque yo me esforzaba para que me vaya bien. Y a estos que hacían lo que querían, conseguían las notas que yo quería. Y no las tenía. Algo así le pasaba a Asaf. Sigue Asaf abriendo su corazón y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, versículo 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿No fue esto lo que le pasó al hijo mayor? Te he servido en vano, no he conseguido lo que he querido, no me has dado lo que yo quiero, te he servido en vano. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero aquí entra en sí y dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Entonces este era lo que estaba pasando dentro del corazón de Asaf. Estaba amargado, estaba enojado porque veía que todo el resto prosperaba y él, como hijo de Dios, era azotado, se cansaba de servir, no entendía por qué pasaban las cosas. Pero el versículo 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esto es lo que tenemos que hacer, no entrar al santuario en el sentido de prender velas y eso, no. Simplemente ir a nuestras rodillas, ir a la palabra y ahí ver que Dios nos ama. Cuando yo estoy lleno de amargura, cuando veo quizás que mi servicio no es retribuido como yo quiero, puedo ir a mis rodillas y ahí entiendo que yo no vengo a servir para ser el mejor, sino para ser un embajador del Señor solamente. Y en eso me gozo. Es en la intimidad, cuando yo entro a la presencia del Señor, cuando yo cierro mi puerta, me pongo a orar, abro las Escrituras y es que entiendo que Dios me ama. Y eso me motiva para seguir sirviendo. Si no me va tan bien en las notas, si no me va tan bien en lo que yo quiero, me da lo mismo porque Dios me ama. Me voy a seguir esforzando, pero Dios me ama. Y aquí vemos el cambio de percepción de Asaf. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer.
como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de temores. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Reconoció que estaba haciéndose, como se dice en buen chileno, un caldo de cabeza, ¿cierto? Era torpe como una bestia. ¿Y cómo pudo entender esto? Simplemente porque fue a la presencia del Señor. Versículo 23. Con todo, y este debería ser lo que digamos todo hijo de Dios, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarse a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Cómo se dio cuenta de eso Asaf? Entrando a la presencia del Señor. Si hoy día, mis hermanos, nuestro servicio ha sido cargado, motivado por razones incorrectas, corramos al Padre y veamos que Él nos ama, que nos entiende, que somos orgullosos, que nos gustan los puestos y para qué vamos a andar con cosas. Pero ahí Dios trata con nosotros, nos va haciendo más humildes como Él lo fue. Y así podemos servir a la comunidad. Porque si lo hacemos a nuestras fuerzas, nos vamos a desgastar, nos vamos a enojar, nos vamos a aburrir como el hijo mayor. Pero si lo hacemos en Cristo, esto sí va a prosperar. Que el Señor nos bendiga para poder llevar a cabo la obra. ¿Oremos? Querido Dios, mi Padre amado, te doy gracias porque tu palabra ha sido entregada. Y te ruego, mi Señor, que esto no quede solamente hoy, Padre, sino, mi Dios, que lo podamos llevar, Señor, de lunes a lunes a nuestras casas, que podamos ser genuinos, Señor, en nuestro andar. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Y si algo, Padre, tuviste que corregir en nosotros, te damos gracias, porque eso nos muestra que tú aún nos amas, Señor. Te agradezco personalmente, mi Señor, por esta oportunidad. Te pido perdón por aquellas cosas que pudieron haber salido erróneas. Y te agradezco, mi Señor, por usarme, porque no hay nada bueno en mí, tú lo sabes, mi Señor. Te agradezco por eso. Dejo, Padre, este tiempo en tu nombre, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. De verdad, gracias por su atención y que el Señor nos siga bendiciendo.